Bienvenidas y bienvenidos al quinto capítulo de Otra Educación. En nuestros programas anteriores conversamos con el ministro de Educación Raúl Figueroa y con Jaime Saavedra del Banco Mundial sobre los efectos de la pandemia en nuestros sistemas educativos en América Latina. Y luego con el expresidente Ricardo Lagos, la educadora Mariana Maggio de Argentina y el director Franco Núñez de los Andes sobre la pospandemia. En el tercer programa hablamos de educación inicial e infancia, con el psicopedagogo italiano Francesco Tonucci y la educadora María Victoria Peralta. En nuestro programa anterior fue el turno de hablar de innovación educativa con el educador estadounidense Mark Prensky, el uruguayo Miguel Bresner y el investigador chileno Cristóbal Cobo. Si se perdieron algunas de estas conversaciones, están disponibles aquí en nuestro canal de YouTube y los pueden ver cuando quieran. Hoy es el quinto programa, el penúltimo de nuestra primera temporada, y nos convoca a hablar sobre liderazgo educativo. Estoy seguro de que encontrarán reflexiones para seguir pensando y conversando en nuestros excelentes invitados. El investigador y educador mexicano Santiago Rincón Gallardo, autor de un maravilloso libro que les recomiendo vivamente, Liberar el aprendizaje. La profesora, doctora en educación y directora de la red de colegios de Anácer, Celia Alvariño, ex jefa y gran amiga. Y la psicóloga colombiana Andrea Escobar Vilá, oriunda de la hermosa ciudad de Cali y directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Bienvenidos entonces a la conversación aquí sobre Otra Educación. Bueno, estamos listos para comenzar nuestro programa de hoy y tenemos un invitado extraordinario del que estoy algo indignado, ya le voy a explicar por qué, que el profesor mexicano que vive en Canadá, Santiago Rincón Gallardo. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Eugenio. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Decía que estaba indignado porque leí tu libro, Liberar el aprendizaje, que lo vamos a mostrar aquí en pantalla. Y estoy indignado porque es exactamente el libro que yo quería escribir. Así que veo que ahora me tendré que dedicar a otra cosa. Me parece un libro extraordinario. Felicitaciones. Muchas gracias y una disculpa. Santiago, precisamente en tu libro Liberar el aprendizaje, tú llamas a crear un gran movimiento social para cambiar la educación. ¿Cómo los sistemas educativos tradicionales han sido súper eficaces en resistir los cambios? La idea central en el libro y la idea central que ha permeado mi trabajo como educador y como líder de la educación y como pensador de la educación es una idea muy sencilla, y la idea es aprender es una práctica de libertad. Las cosas que otros dicen que sabemos hacer muy bien, que sentimos satisfacción por hacer, sea cocinar, jugar deportes, en fin, siempre son cosas que aprendemos en contextos de libertad. Esa es la primera pieza del argumento. La otra es que los sistemas educativos, como los conocemos ahora, no fueron diseñados para promover el buen aprendizaje. Ese no ha sido su rol histórico. El rol histórico de la escuela convencional, como la conocemos ahora, ha tenido tres partes. El primer rol es la custodia, cuidar de los niños mientras los papás están trabajando. La segunda es un mecanismo de control social, control, esa es la segunda. Y la tercera función es la clasificación. O sea, ha servido como una institución que clasifica de alguna manera a los estudiantes según ciertos criterios, a veces muy arbitrarios, para decidir quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades después de la escuela. Eso es históricamente lo que ha formado a nuestras escuelas. La escuela convencional, la masiva como la conocemos, es un resultado de la revolución industrial. Es un producto de la revolución industrial, cuando empezaban a llegar masas de inmigrantes a las ciudades, a las nuevas ciudades para trabajar en las fábricas, y era importante tener un lugar. Ahora que las fábricas no eran un lugar a donde los niños podían venir con los papás, era necesario para las sociedades en ese momento tener un lugar donde mandar a los niños mientras los papás trabajaban. Con las oleadas de inmigración que estaban llegando también era necesario tener un mecanismo de control social para evitar el caos que podía derivarse de miles, millones de personas llegando a las nuevas ciudades. Y en ese momento también era importante pensar en un mecanismo, o las sociedades de ese tiempo decidieron que era importante tener un mecanismo para seleccionar a los jóvenes en función de talentos, para decidir quién podía tomar roles de liderazgo, de gestión, digamos, quiénes podrían ser los gerentes de las fábricas, y el resto para hacer mano de obra. Eso es lo que la escuela está diseñada para hacer, y lo hace bastante bien. Pero cuando se trata de aprendizaje, es otra cosa. Y eso es algo importante, es decir, es algo que yo creo que tenemos que aprender a que nos enseñan. El problema es que aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes.
muy diferentes. Aprender es una práctica de libertad. Entonces, históricamente ese ha sido el rol de las escuelas. Por más de 100 años, así es como han funcionado. Ahora, ¿qué es lo que explica que sea tan difícil cambiarlos? Bueno, lo que ha sucedido es que a lo largo de más de 100 años se ha creado una cultura que permea el modo en que todos pensamos y todos hacemos educación en las escuelas. No hay manera más potente de aprender cómo enseñar que pasar horas, la mayoría de nuestro tiempo, nuestra infancia, nuestra adolescencia, sentados en un aula viendo enseñar a nuestros maestros. Entonces, la cultura escolar convencional se ha convertido casi en segunda naturaleza, está metida en todos nosotros. Se ha convertido en el modo en que todos pensamos que se hace la educación, todo el modo en que ya asumimos que se tiene que enseñar a los niños, en fin. Entonces, lo que hemos generado a lo largo de más de 100 años es una cultura que ha probado ser muy, muy resistente a los cambios. Y eso no nos debe sorprender, porque la cultura es inherentemente una fuerza conservadora. Hay un elemento adicional que quiero mencionar y es que los maestros tienen a su cargo a muchos niños por la gran mayoría del día y la gran mayoría del año. Muchos niños. Yo tengo solo 2 niños. Solo 2. Y cuando estoy solo con ellos, esto es lo único que puedo hacer. Los maestros y en el modo que hemos diseñado las escuelas tienen a su cargo 20, 25, 30, 35 niños. Y tienen que cuidarlos a lo largo de todo el día y mantenerlos más o menos a salvo, asegurar que no se golpean, en fin. Eso hace de la enseñanza una labor muy difícil y genera, creo, en muchos maestros y en directores, en fin, el deseo de control. Entonces yo creo que buena parte de la fuerza que nos está ayudando a mantener la cultura convencional bien estable es primero el deseo de seguridad por parte de los maestros, que uno lo entiende muy bien, bueno, yo tengo a mi cargo estos niños y tengo que asegurar que están más o menos contenidos. Todo, digamos, este deseo más básico de sobrevivencia de los maestros y de los directores escolares, en fin, encuentra cobijo en una cultura que hemos generado ya y que ha estado viva a lo largo de más de 100 años, que mantiene el status quo, que mantiene las cosas tal como están. De nuevo, no, con esto estoy presentando una crítica a la cultura convencional, pero uno de los problemas más importantes ahora es que estos propósitos que ha cubierto la escuela históricamente, la custodia, el control, la clasificación, deben ser propósitos que ahora debemos cuestionarnos, sobre todo el del control y la clasificación. Estamos en una era muy distinta. Y el problema es que cuando ese es el propósito fundamental de nuestra escolarización, lo que estamos haciendo es deshabilitar a nuestros chicos y a nuestras generaciones más jóvenes para convertirse en los seres humanos que necesitamos para que el mundo siga corriendo, para que sea mejor y para que ellos puedan encontrar plenitud, para que puedan cambiar el mundo para bien, en fin. Santiago, una cosa que me gustó mucho de tu libro es que si bien llama a un cambio estructural en los sistemas educativos, siempre parte de ejemplos concretos que directivos, maestros comenzaron a una escala pequeña en su comunidad y que después se multiplicaron y crecieron. Sí. ¿Qué cambios podrían promover hoy día directivos escolares y docentes en sus ambientes de aprendizaje actuales para que sus comunidades se conviertan en comunidades innovadoras que ojalá también pudieran contagiar a otros en el futuro? ¿Qué cambios se pueden empezar a generar? Bueno, la primera es, las escuelas que estamos viendo que están funcionando mejor son escuelas donde no nada más los niños aprenden, sino los adultos aprenden. Que eso es parte del trabajo de los maestros. Aprender, ese es parte de su rol. Y aprender se convierte en algo una práctica que los maestros modelan frente a los estudiantes. Así de fácil. Es decir, el problema es que aprender como práctica permanece invisible de la mayoría de los estudiantes cuando están en un aula. Aprender es algo que hacen los maestros cuando están planeando sus clases, pero cuando llegan a la clase lo que hacen es enseñar. Y ese es uno de los grandes puntos ciegos de nuestra escolarización, que los niños esperamos que por tomar clases, que a lo largo de las clases que toman con nosotros, puedan aprender por su cuenta, que sean capaces cuando salen de la escuela de aprender por su cuenta, pero no han tenido, o sea, pocas veces les damos la ocasión de ver a adultos aprendiendo.
Entonces, esa es una de las ideas fundamentales, empezar a crear una cultura en que aprender sea el trabajo de todos, de los maestros, de los directores. De hecho, la investigación más sólida académica, la investigación educativa más potente nos está diciendo ahora que los maestros más efectivos son los maestros que aprenden con sus estudiantes y que los directores escolares más efectivos son los que aprenden con sus maestros. Así de sencillo. Con empezar a generar una cultura de aprendizaje donde el aprendizaje es una práctica visible de todos, no nada más de los niños, sino de los maestros, de los directores, uno estaría en un lugar distinto. Y la otra es empezar a pensar con más precisión cómo es que uno aprende mejor. Una pregunta que suelo hacer en mis charlas a la gente con la que trabajo, en mis conferencias, cursos, es piensa en algo que tú sabes hacer muy bien y piensa en cómo lo aprendiste. ¿Cómo aprendiste a hacerlo? ¿Cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor? ¿Qué condiciones, qué apoyos estuvieron a tu alcance? Y hacer ese ejercicio con los adultos en el aula, en la escuela. ¿Cómo aprendimos a hacer bien lo que hacemos? Lo que sabemos hacer bien. Y empezar a delinear cuáles son las condiciones básicas para aprender bien. Y luego empezar a pensar, bueno, si así es como aprendemos bien, ¿cómo podemos trasladar esto a lo que hacemos en los salones? Y posiblemente uno se empieza a dar cuenta que uno aprende bien, por ejemplo, lo que le interesa, que aprendemos lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo podemos ir organizando nuestro trabajo para que los niños puedan tener un poco de elección en qué van a aprender y cómo, ¿no? Y las experiencias de nuestros niños con estas ideas que tenemos, que pueden ser muy claras sobre cómo aprende la gente de mejor manera. Santiago, en un artículo muy bueno que escribiste con Michael Fullan, hablan de que uno de los papeles fundamentales de los directivos escolares es proveer a su comunidad educativa de coherencia sistémica respecto a lo que hacen. Sí. Me parece súper interesante y cómo los directivos pueden proveer esa coherencia y cómo se vincula esa necesidad de proveer coherencia con también la posibilidad de crear cambios en la escuela. Claro. Bueno, lo que definimos como coherencia, Michael Fullan la define como la claridad profunda y compartida de la naturaleza del trabajo. Déjame desglosar esto. Fundamentalmente, uno tiene coherencia en una escuela o en un sistema educativo cuando, independientemente de con quién hablas en la organización, cuáles son las prioridades de la organización, cuál es la estrategia para llegar allá, y cómo se vincula su trabajo del día a día con la estrategia y la visión. La coherencia existe, pues, no en el papel, no es nada más alinear estructuralmente a una organización, existe fundamentalmente en la mente y en el corazón de la gente. La coherencia no se crea con crear un plan muy bonito y organizado y ponerlo en las paredes. La coherencia se crea a través de la interacción intencional con la gente de tu organización. Y en gran parte el trabajo de los líderes es escuchar más que hablar. Estar atento a cómo vive la gente de la organización, el trabajo en la organización, qué se puede hacer mejor, en fin. La coherencia entonces se genera a través de interacción intencional, frecuente, constante y comunicación, diálogo. No diálogo alrededor de lo que sea, diálogo alrededor de un propósito compartido. Y ese es otro de los roles de los líderes, generar y movilizar a un grupo hacia un propósito común. Santiago, estamos viviendo circunstancias extraordinarias en el mundo y particularmente en los sistemas escolares, y eso, por supuesto, genera dificultades, genera problemas, sobre todo aquellos que tienen menos acceso, pero también hemos conversado con varios de los invitados de este programa, genera oportunidades. ¿En qué aspectos concretos tú recomendarías a docentes y a directivos escolares que pusieran su foco hoy día, de manera que, como hemos dicho en este programa, cuando volvamos a una normalidad educativa, volvamos a otra educación? Sí. Hay dos focos fundamentales. El más urgente es el bienestar de la gente que trabaja en las escuelas, de los maestros, de los directores, en fin. Todos estamos pasando por niveles de ansiedad muy fuertes. Y son niveles de ansiedad de sentir que se nos acabó el mundo que conocíamos y no sabemos qué es lo que viene. Y eso está generando mucha ansiedad, mucho miedo, mucha ansiedad, masivo, global, en el que estamos dejando atrás el mundo que conocíamos y estamos con la incertidumbre de cómo va a ser el mundo que viene. Y eso puede generar mucha ansiedad. Y yo creo que es muy útil para los líderes, sobre todo los líderes de los sistemas educativos, que a veces cargan mucho sobre sus hombros. Su confianza, su fuerza, es a reconocer dónde están parados ahora emocionalmente y crear entornos de apoyo para que se den cuenta que no están solos, que todos estamos ansiosos, que todos tenemos miedo
y que nadie de nosotros sabe qué hacer. Ya que está garantizado el bienestar, la estabilidad emocional de nuestros colegas, entonces sí, lo que tenemos que pensar es cuáles son las oportunidades que se presentan para adelante. Yo creo que la más importante es repensar nuestro trabajo de modo que nuestro foco de trabajo sea el aprendizaje de nuestros chicos y nuestros adultos. ¿Cómo aprovechamos estas condiciones actuales para enfocarnos no en la escolarización, sino el buen aprendizaje? Es un buen momento para simplificar prioridades, para decir qué es lo que queremos que nuestros niños sepan y sean capaces de hacer como resultado de ir a la escuela. Para mí, desde mi perspectiva, son 4 cosas. La primera es, necesitamos proveer una educación que le permita a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, conocerse a sí mismos, aprender por su cuenta, cuidar de otros y mejorar el mundo. Desde mi perspectiva, esas son las 4 cosas. Y alrededor de eso tenemos que empezar a movilizar nuestro trabajo. Lo que estemos haciendo en la escuela que no esté sirviendo esos propósitos, lo podemos descartar, que se vaya. Que nuestros chicos sean capaces de aprender por su cuenta. Es liberar el aprendizaje. Ese sería el objetivo. Todo lo demás y lo que estorba, lo tenemos que ir moviendo. Santiago, muchas gracias por el tiempo de esta entrevista. Sé que estás con muchas cosas. Muchas gracias por la inspiración de tu libro. Y gracias esperamos tenerte pronto en Chile para seguir conversando. Será un gran gusto, Eugenio. Muchas gracias a ti. Muchos saludos al auditorio. Gracias. Y nosotros volvemos en unos segunditos con nuestras próximas invitadas. Hola, estamos de vuelta ya en la segunda parte de nuestro programa para seguir conversando en este tema que hoy día nos acompaña, que es el del liderazgo escolar, el rol de los directivos, construir esta otra educación que queremos construir. Tenemos 2 excelentes invitadas para conversar de esto. Nos acompaña Celia Alvariño, quien es profesora y también dirige una red de colegios en Chile. Celia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Eugenio. Y nos acompaña también Andrea Escobar, que es la directora de una organización que se llama Empresarios por la Educación, una organización a la que yo le tengo mucha envidia en Chile, porque es una organización a través de la cual los empresarios, las grandes empresas en Colombia, contribuyen a la calidad y al desarrollo de la educación en Colombia. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación, Eugenio. Feliz de acompañarte en esta edición del programa. Excelente. Yo quería partir preguntándoles porque la mayoría, o casi toda, o prácticamente toda la literatura académica, científica, la investigación, ha revelado la importancia fundamental que tienen buenos directivos en el desarrollo de una buena calidad educativa. Y no siempre esa evidencia se traduce en prioridad de política pública. ¿Cómo creen ustedes que es la situación hoy día y cómo la emergencia que estamos viviendo también nos podría ayudar a relevar de mayor manera este papel que tienen los directivos? Mira, en Chile se ha avanzado bastante en el tema directivo desde el punto de vista de la selección de las personas que son directores por alta dirección pública, y hemos tenido también una masiva formación de directores en los últimos años, y creo que desde el punto de vista del capital humano hemos avanzado bastante. Pero todavía en la definición del rol y el trabajo del director y del equipo directivo en las escuelas hemos dado pasos muy tímidos. Hace poco más de un año estuve en una comisión gubernamental que se llamaba Todos al Aula, y en esa comisión analizamos que un directivo en Chile tiene más de 2.500 obligaciones. 2.500 obligaciones que ni siquiera sabe el directivo que tiene. Entonces, uno de los problemas que tenemos en este momento para que el director pueda ejercer es que tiene que dejar de hacer una cantidad enorme de cosas que no tienen ningún sentido, que tenemos que romper esa burocracia organizacional y pasar a un director que está concentrado en una fórmula que yo hace muchos años vengo como diciendo, que es como 70-30. 30% de su tiempo en una oficina, 70% de su tiempo en la sala de clase, en los pasillos, en los patios, recorriendo, animando, conformando, creando equipos. Un buen director es capaz de mejorar hasta un 30% resultados de aprendizaje sin ni siquiera acercarse a un niño. O sea, ni siquiera entrar dentro de la sala de clase a hacer una clase, simplemente por crear las condiciones dentro de la escuela de aprendizaje. Y eso requiere que esté dedicado a eso, a crear condiciones de aprendizaje, y que no esté dedicado a contestar
directivo, a generar millones de elementos que están asociados a estas responsabilidades que tiene hoy día el director, que ni siquiera sabe que tiene. Gran dato ese número, me fascinaría tenerlo para Colombia exacto de cuántas tareas tienen los directivos docentes, pero debe ser algo muy similar. Este es un gran año para este tema en Colombia, porque por primera vez el gobierno nacional está hablando de directivos como un ejercicio de política pública. Pero me voy a volver en el tiempo. En Colombia, digamos que esta no ha sido una conversación que se encuentre en la escena pública ni en la comprensión general desde hace muchos años. Los directivos docentes en nuestro país, por la condición de descentralización de la educación, donde cada territorio y las secretarías de educación son autónomas, la mayoría en su ejercer, en su quehacer, pues ellos son responsables casi que de responder, sobre todo en el sector público, de todas las directivas, de todas las decisiones que se toman en política pública, y esto es muy importante entender. Entonces, eso hace, en la línea de lo que menciona Celia, que tengan una cantidad de funciones administrativas, desde conseguirse los recursos para que tengan la nómina, que paguen a tiempo, conseguirse el ejercicio de la alimentación escolar, que los comedores y las baterías sanitarias funcionen. Entonces, los llenan todas estas tareas administrativas que no tienen el ejercicio principal, que es el estudiante en el centro y el quehacer pedagógico. Entonces, nosotros desde Empresarios por la Educación creamos un programa que se llama Rectores Líderes Transformadores hace 10 años, y desde la evidencia científica en su evaluación de impacto, que lo hizo una universidad colombiana, la Universidad de los Andes, se demostró que un directivo que desarrolla competencias de liderazgo, que comprende que él es un líder social, que él es un líder pedagógico, impacta en calidad. Y eso encontramos la correlación directa en donde los colegios que han sido intervenidos los directores, formados en todo este proceso de desarrollo personal, de este desarrollo de competencias y habilidades y prácticas pedagógicas de éxito, mejora la calidad de la institución. Son estudiantes que salen con mejor puntaje. Entonces, este año, que nos hace felices en Colombia, vamos a contar con una escuela de liderazgo para los directivos en Colombia. Y esa escuela está alineada con el plan de desarrollo. Entonces, esto es muy importante porque está alineado con la política pública nacional, y realmente esta escuela lo que tiene como propósito es que se formen estos directivos en buenas prácticas y promuevan comunidades de aprendizaje, ese aprendizaje entre pares. Entonces, se entiende esas dimensiones del directivo, desde lo personal, lo pedagógico y toda la parte administrativa, para que realmente tengan un pool de prácticas y toda esa formación, realmente todas respondan a prácticas y herramientas que les permitan realmente una mejor gestión centrada en el estudiante y que fomente prácticas de calidad. Santiago Rincón Gallardo, con el que hablábamos hace un rato, más ha promovido la idea de la coherencia, de la idea del papel que tienen los directivos y los equipos directivos en asegurar la coherencia entre los propósitos, las acciones, las medidas, y transferir además a sus profesores, a su comunidad escolar. ¿Cuál es el papel que ustedes creen que tiene la coherencia como rol en la vida de los directivos? ¿Es efectivamente, les parece, de la experiencia que ustedes tienen en ambos países, una tarea pendiente en el trabajo de los directivos? Bueno, el concepto de coherencia es súper importante, y ojalá una coherencia, le voy a añadir un segundo adjetivo, una coherencia simple, porque uno de los problemas que tenemos es que hacemos propuestas muy alambicadas en muchos elementos, y esto debe ser una coherencia, ojalá, en todas estas dimensiones, de pocos elementos transmisibles, comunicables, que los entiendan los niños, que los entiendan los padres, que lo entienda la comunidad, y que por lo tanto pueda adherir y seguir, que ojalá llenen las paredes de las escuelas para que sea como unos leitmotiv que muevan a todos en la misma dirección. Ojalá coherente y simple, porque lo que uno ve habitualmente son unos documentos de proyecto educativo enormes, grandes, con palabras muy rimbombantes, muchas veces copiados de otros lugares, que no se encarnan, no se llevan a realidad. Te voy a poner un ejemplo súper chiquitito. En el colegio que yo trabajo tenemos una política de disciplina basada en 3 palabras: responsabilidad, seguridad y respeto. Y solo 3. Y esas 3 organizan todo el hacer en torno al concepto de disciplina y convivencia. Y yo creo que si uno logra encontrar elementos así, logra que la comunidad se pueda alinear mejor, porque el director puede ser un gran inspirador. Si este líder solo no logra concitar que todos los demás se unan a esta propuesta, no avanza. De acuerdo, y yo le agregaría en todo este ejercicio es la visión compartida. El ejercicio del liderazgo, y cuando metes la palabra coherencia, pasa porque todos tus actos cumplen un propósito. Y cuando logramos esa visión compartida no es con el profesor que imparte la clase o con el coordinador. Esa visión compartida pasa por el estudiante y pasa por el padre de familia, y es ese tejido social que compone la escuela. Cuando tú sumas ese tejido social que está alrededor de la escuela, empiezas a entender cómo ese directivo
parte del desarrollo de esas competencias de ese liderazgo, es crítico y es clave lograr esa meta mega con una visión compartida. Nosotros hablamos de la meta mega y esa meta mega a dónde quiero llegar y para poder llegar, cómo entiendo mi entorno. Entonces, este ejercicio de esa visión compartida hace que se movilice toda la comunidad en torno a ese proyecto educativo institucional y, como dice Celia, más allá de unos términos rimbombantes, es que quieres lograr con la comunidad y qué proyecto de vida quieres lograr que tus estudiantes realmente construyan alrededor del tema. Y para esto pasa por el supuesto de hablar de una educación con sentido. ¿Qué significa la educación con sentido? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué herramientas puedo conseguir? ¿Cómo movilizo y genero el contenido? Pasa también por comprender y cómo hace el desarrollo profesional de su equipo, porque a veces pensamos que esto es ejercicio de formaciones. La evidencia también nos está mostrando que la correlación no necesariamente entre maestrías y PhD te redunda en calidad de la institución educativa, pero si tú generas espacios de formación y autoformación en habilidades y competencias que te permitan mejorar tu práctica, realmente ahí empiezas a cambiar. El retorno después de la pandemia, cuando sea que sea posible que ocurra, debiera encontrar probablemente no solo un mundo distinto, sino que probablemente también escuelas distintas y ojalá mejore. Y la pregunta que les quiero hacer para terminar nuestra conversación es, ¿qué les parece a ustedes que debería ser el rol que los directivos pueden jugar ahora, en esta etapa, para preparar esa escuela nueva y mejor a la que podremos volver después de la emergencia? En Colombia, los directivos docentes, la mayoría, el porcentaje más alto de los directivos docentes son mayores de 60 años. Entonces, esto nos ha llevado a un reto mucho más grande y es en el ejercicio de que es población que no puede regresar a las escuelas, así queramos regresar porque es la población que se ha denominado en Colombia población de mayor riesgo. Entonces, con esto dicho, nosotros hicimos una encuesta que vamos a publicar próximamente en apoyo con el Banco Mundial y encontramos que uno de los retos más grandes que ellos están identificando y donde sienten que necesitan muchísimo apoyo es cómo generar herramientas de apoyo psicosocial y cómo generar herramientas que permita contener esa huella emocional que está quedando en los niños, niñas y jóvenes y en los propios docentes y en las familias, porque entonces esto ha superado el proceso de aprendizaje, los temas de laborales, de economía, las afugias también de temas de violencia intrafamiliar. Entonces tenemos unos directivos docentes donde requieren muchísimas competencias y herramientas para apoyar este ejercicio de competencias socioemocionales, para apoyar este acompañamiento psicosocial, psicoemocional y que permita realmente que este regreso pues no sea tan traumático en el momento que sea. Esa es una primera esfera. Segunda esfera, priorización de aprendizajes. Nosotros veníamos de un ejercicio, es que tú desarrollas tu plan educativo institucional y te ibas con ese plan educativo institucional y era lo que era y eran unos logros. Y ahora comprender cómo priorizo aprendizajes. Tengo que llevar todo el currículo o si me enfoco en estas competencias, en estos temas y logro realmente que el estudiante no se desconecte del sistema educativo. Generar eso desde el liderazgo y que ellos realmente generen esas prácticas con su comunidad, un gran reto, y esto lleva a priorizar aprendizajes, igual también a flexibilizar la promesa de valor de la educación y ese pacto pedagógico de la escuela. ¿Cómo lograr que ese pacto pedagógico se transforme? Tercer tema, el acceso a los temas tecnológicos, a la conectividad, a los computadores, a los celulares. En Colombia lo que quedó, si bien es una conversación de muchos años, hablar de que las escuelas se conectaran, pero nunca hablamos de que los hogares se conectaran. Entonces estamos hablando de un país donde alrededor del 40% de los hogares colombianos tienen acceso a Internet. Tener acceso a Internet no significa que tengan computadores o celulares. Entonces esto también supone un reto muchísimo más grande que ha invitado a una flexibilidad de los directivos docentes de poder generar lineamientos que permita que esa alternancia que se está proponiendo se lleve a buen puerto. Solo quisiera añadir un punto que me parece muy importante, que cuando uno está en estos tiempos de crisis, puede estar muy abocado al presente o al presente cercano, que es importante, pero también hay una gran oportunidad de abocarse al futuro mediano, o sea, a lo que va a pasar el 22. Yo creo que hay una gran oportunidad y me gustaría invitar a todos los directores que hoy día estén escuchando este audio a hacer un gran movimiento para un cambio curricular. Yo creo que lo que ha demostrado también en la pandemia y lo que está pasando en las escuelas es que tenemos un currículum completamente sobredimensionado de contenidos, se simplifique, se desarme y se concentre en aquellas habilidades principales que los niños tienen que aprender en cada una de sus etapas de vida, pensando en las habilidades del siglo XXI y pensando en los retos que van a tener en su vida futura. Uno no puede construir una educación para hoy.
hoy tenemos que construir la educación para mañana. Es súper importante hacerlo desde hoy, porque el compromiso y el valor de la educación es que la educación tiene que ser relevante, pase lo que pase. Tiene que ser valiosa, pase lo que pase. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de destilar hasta lo más sencillo posible, de forma de que eso, en cualquier condición, funcione. El proceso que podríamos llamar individuación o personalización, o cómo las tecnologías nos van a permitir que cada niño tenga un currículum. La diferenciación dentro de la sala de clase y la diferenciación también por intereses, que va a ser un gran aporte que va a dejar esta obligación que nos trajo la pandemia de entrar en el mundo tecnológico, y que creo que si le ponemos mucha energía a esas dos cosas, vamos a haber sacado una lección muy positiva de este proceso que ha sido tan dramático y difícil para el mundo de la educación. Celia y Andrea, les quiero agradecer muchísimo su participación en el programa. Sé que las dos son no solo una apasionada de la educación, sino que además personas súper ocupadas, así que gracias por dedicarnos su tiempo y compartir con nosotros sus reflexiones. Encantado, Eugenio, y que vaya muy bien en esta iniciativa, de verdad, muy, muy esperanzador también para provocar a los profesores, a los directivos, a todos los que queremos y amamos este mundo de la educación. En estos tiempos, su flexibilidad, su innovación, su capacidad de estar presente para que los niños no pierdan ningún momento en ese proceso de aprendizaje y, como digo, se cumpla la promesa de valor de la educación, y es que otorgue proyecto de vida y sea un real movilizador social, pues todos le sigamos apostando. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias, y nosotros nos separamos unos segunditos y estamos de vuelta para cerrar el programa. El liderazgo escolar es, después del trabajo de los docentes, el factor más importante para proponer una educación de calidad. Si queremos proponer otra educación centrada en cada estudiante, comprometida con el aprendizaje de cada uno, tenemos que transformar lo que nuestro invitado de hoy, Santiago Rincón Gallardo, en la tradición de otros pensadores de la educación como Michael Fullan o Richard Elmore, denominan el núcleo pedagógico, la relación única, libre e intencionada que se produce entre estudiantes, maestros y conocimiento. La nueva experiencia de aprendizaje se produce en el aula, en el trabajo de diseño, implementación y evaluación de los docentes. Pero si queremos que eso sea posible, necesitamos también líderes escolares que crean y apoyen las condiciones para la transformación de ese núcleo pedagógico. Como nos señalaron consecuente y consistentemente Andrea Escobar y Celia Alvariño, se requiere apoyar en los equipos directivos el tiempo, los recursos y la libertad para que sean verdaderamente líderes pedagógicos, responsables de transmitir a sus comunidades educativas propósito y motivación, apoyo y guía, certezas y claridades, soporte y contención. Las escuelas no son fábricas del siglo XIX, con producción en línea, procesos estandarizados, supervisión estricta y producción en serie. Son, ante todo, comunidades de aprendizaje, comunidades humanas que coherentemente deben trabajar en beneficio de los estudiantes. La cultura de comando y control que han sufrido los directivos escolares y que muchas veces terminan reproduciendo en sus establecimientos educacionales debe dar paso a la lógica de la colaboración horizontal, que haga posible el aprendizaje efectivo, libre, inclusivo y democrático, y que a su vez haga posible vivir esos mismos valores en nuestra sociedad. Hemos completado nuestro penúltimo programa de este ciclo. La próxima semana, en el último episodio, tendremos la voz del tremendo Michael Fullan, el pensador más influyente de la educación del siglo XXI, y conversaremos también con la viceministra de Costa Rica, Melania Brenes, y el director de Elige Educar, Joaquín Walker. Con todos ellos, el tema será el tema que está más cerca de nuestro corazón en Tu Clase, Tu País: la profesión docente, los profesores y las profesoras. Nos vemos el próximo miércoles en este mismo programa.